Toda lengua confesará que eres Cristo, Cristo, Dios del universo. Nada importa más que tú. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero enviarles de un tema con referente al significado del agua. En el término bíblico, ¿qué significa agua? En el libro de los Evangelios nos da a conocer sobre el significado del agua en cuanto a saliendo Jesús de Capernaum, de Jerusalén a Capernaum, pasando por Samaria. Se halla de que llegando hasta ese lugar, él se encuentra con una mujer que era de Samaria, y estando la mujer de Samaria, ellos emite una conversación entre los dos, y estando ellos conversando, uno de ellos le pregunta a la mujer de Samaria, la mujer samaritana, le dice que en ese estanque, en el estanque de Sicar, esto en Samaria, lo había construido su padre Abraham, y que estando allí se había dicho de que le dice la mujer exclamándole que si era en ese sitio donde se adoraba al Padre, o porque los judíos insistían en el que si la adoración al Señor tendría que ser en Jerusalén o en Samaria, ya que desde el inicio, desde que se le había dado la parentela a Abraham para que fuera de su simiente y naciera Israel, ello se aduce en cómo al momento de que viene palabra de Jehová al profeta Abraham en cuanto de su simiente nacería esa gran nación, le aduce de que el Señor empieza a prosperarle en gran manera. ¿Por qué el Señor elige a Abraham? Porque al momento de que empezaron los hijos de los hombres a multiplicarse en gran manera, en el caso del oriente, estos empiezan a sacrificar holocausto a los demonios, ofreciendo a sus hijos en quema, y ellos hacer lo malo nuevamente, esto después del diluvio. Y cuando viene palabra de Jehová al profeta Abraham, ello se le da a entender a que Abraham, y él como siervo temeroso a Elohim, al momento de que él al principio, cuando viene palabra de Jehová al profeta Abraham, en el cual se le da a conocer sobre la importancia de que de su simiente nacería esa gran nación, y cómo de ello se emprende la posibilidad de que empiece a haber una luz para todas las naciones. Esto debido a que por ocasión de alguna enseñanza demoníaca se le había dado por doctrina a los hombres el holocausto en quema a sus hijos para los demonios, y como al momento de que viene palabra de Jehová a Abraham por el ángel del Señor, ya se le había dado a conocer a Abraham como desde los 14 años acerca del Dios viviente por parte de su padre, y como este momento de que creció era una persona con total apoyo de parte del Señor. Uno de los elocuentes hechos acerca de Abraham que nos da a conocer en los libros de los jubileos, y como en los libros de los jubileos da a entender acerca de cuando en el oriente había gran abundancia y empezaron los hombres a olvidarse de su Dios, y al momento de que Abraham, como profeta, como persona emitiente de la palabra del Señor, de Adonai, ello empieza habiendo una gran hambruna. En el caso de una zona boscosa había un pastizal, y habiendo ese pastizal venían cuervos a comerse los pastizales, y al momento de que empezaba a reprenderlos en el nombre del Señor,
empezó a coger gran importancia a Abraham en cuanto a cómo se veía de que a través de las profecías, a través del mensaje que daba Abraham acerca del Dios viviente, como cuando aquel tiempo empezaron los hijos del oriente a hacer lo malo, el Señor le daba el total apoyo por parte de Dios hacia con él, para que el pueblo o los hijos del oriente se emitieran acerca de él y observaran acerca del Dios viviente, y cómo a través del poder de él y reprendiendo es como el mal se podía ir en aquel momento a través de la profetización acerca del nombre del Señor, que nos da aquí a entender sobre el significado del agua y cómo en ello atribuye en cuanto a cómo, estando la mujer samaritana en el estanque de Sicar, y cuando se topa a Jesús, a Yahshua, estando él cansado del camino, se sienta en ese pozo encontrándote a la mujer de Samaria, la mujer samaritana, y ellos le aducen de que en ese pozo su padre Abraham comía y le daba de beber a sus pastizales, y como ellos, al momento de que la mujer samaritana le preguntaba de que si de ese pozo podrían en ese sitio, en Sicar, en ese sitio específico de Samaria, como era de elocuencia para el pueblo samario poder adorar al Padre, y el Señor le decía que llegaría el momento en que los verdaderos adoradores no solamente adorarían al Padre en Jerusalén, en Samaria, sino lo adorarían en espíritu y en verdad. Acerca del agua, significado dice: en Oriente es uno de los presupuestos más importantes de la vida, y es a ello como podemos encontrar en cuanto en el Oriente y los hijos del Oriente que ya habíamos topado, en cuanto a ello, en cuando empezó los hombres a multiplicarse, en el caso de Adán y Eva, como al momento de que el huerto del Edén y estos fueron expulsados, y se fue una serie de sentencias en cuanto a la serpiente antigua, quien engañó a Eva, al hombre de labrar la tierra, la mujer de dar a luz con dolores de parto, y a ellos se aduce en cuanto empezaron los hombres a multiplicarse, en caso de Caín y Abel, como a partir de allí y luego empezaron a crecer los hombres, y el momento del diluvio, como cuando después del diluvio en que queda Noé, Sem, Can y Jafet, y como de ello empiezan los hijos del oriente a multiplicarse. En el caso del tiempo elocuente de Abraham, en cuanto a cuando este construye, se le viene la promesa del Señor por parte del ángel del Señor, y este le da a conocer que de su simiente nacería esa gran nación, y este al momento de que el Señor le prospera en gran manera, esto siendo profeta de los hijos del oriente, construye el arca, construye el estanque en Sicar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que si dos o tres se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias Señor te damos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Pedimos Señor de parte tuya que así como la mujer Samaria da a entender al Señor acerca de que los verdaderos adoradores no solamente adorarían en Samaria y en Jerusalén, sino adorarían en espíritu y en verdad, y cómo es la importancia de aquel pozo para con nosotros, siendo el Señor río de agua viva, quien aquel que habla sobre su nombre, brotándole de su interior. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro de Ezequías nos da a entender cómo al momento de que el Señor se había dado a la simiente de Abraham en cuanto a aquel pozo
de Sicar, y cómo en ello empieza a haber una serie de ayuda en cuanto a ese pozo, ya que el agua en el oriente es estrictamente escasa, y cómo en ello se da a poder saber cómo es necesario de que haya abundancia en cuanto al agua, y cómo en esta se genera un valor agregado en el oriente. Ezequiel capítulo 47 verso 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa haciendo el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Verso 4: midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. En uno de estos versos aquí en el profeta Ezequiel, el momento de que ya empieza el pueblo a equivocarse, el pueblo de Israel a pecar en gran manera, y cómo ello empieza a ser exiliado después de que salen de Jerusalén a Babilonia, viene palabra del Señor al profeta Ezequiel en cuanto a unas aguas salutíferas, en cuanto al pozo que nadie se explicaba cómo en medio de tanta escasez en el oriente brotaba un pozo del desierto. Y ellos se aducen como a través de, muy posible a través de un sueño, una visión, un mensaje, así como le fue propicio el Señor al profeta Ezequiel en cuanto a las aguas salutíferas, en cuanto a cómo a través de cómo el Señor emite aguas salutíferas del interior del medio de un desierto, y cómo al momento de que en el caso en el libro de Enoch, el que nos da a entender cómo en el libro de Enoch hay en el momento que se hace una separación de los justos, en el momento antes de la resurrección hay una separación de los justos, en el cual hay un pozo, y dentro del pozo donde están los justos esperando el día del juicio, aquellos que han muerto con Cristo, los justos, ellos desde ese pozo brota un río, un agua viva, el cual le da vida y esperanza. En la comparación de la mujer samaritana, y cuando ésta se encuentra con Josué, el cansado del camino, él cuando iba de Jerusalén hasta se topa en Samaria, estando él iba en Capernaum, estando él allí se topa con la mujer, y esta le dice que si supiera de quién le pide de beber, y supiera el don de Dios, y si ésta le pidiera a él agua, él le daría ríos, aguas de agua viva, fuentes de agua viva. Y como sabemos que al momento de la resurrección, antes de la resurrección de los justos, hay un pozo donde son separados los justos, y de ese interior brota ese río de agua viva, y el Señor Jesús se da a conocer como él, como ese río de agua viva. Verso 5, capítulo 47 de Ezequiel: midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y es la forma como viene palabra del Señor al profeta Ezequías, dándole a conocer de aquel pozo donde brota ese río de agua viva, en el cual el Señor Jesús da a entender de que es Él quien da mediante su Espíritu Santo, mediante su Espíritu, es como que salen de la boca del Señor, dándole dones a los hombres, aquellos que están en ese pozo, los justos que esperan antes de la resurrección del día del juicio, como de ese pozo, de ese interior brota el río de agua viva, el cual el Señor Jesús nos da a entender cómo es Él quien es, mediante su Espíritu,
es dándonos esa agua. Por eso al momento de que la mujer samaritana le dice que si el Señor Jesús le da a conocer que si de su interior, que si ésta le pidiera beber a él le daría ríos de agua viva. Y como el Señor Jesús le dice, le aduce que aquel que bebiera de aquel agua del pozo tendría sed, pero aquel que bebiera del agua que el Señor le da a los hombres nunca tendrían sed jamás. Y esto es del Espíritu que salen de la boca del Señor, que sale dándole dones a los hombres, por lo cual en el caso de aquel pozo y en la visión que le da al profeta Ezequiel en el capítulo 47 verso 1 de las aguas salutíferas, que nos quiere decir acerca de aquel conocimiento en cuanto a la visión y el sueño al profeta Ezequiel, dándole a entender de que es él, ese río de agua viva, que es mediante el Espíritu del Señor que le ha dado toda autoridad a Josué. Por eso nos dice que en el libro del profeta Isaías, al momento de que él se encuentra con en la sinagoga y enseña, estando él enseñando, le dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto le había ungido para darle sanidad al enfermo y predicar el año agradable. Ese mismo Espíritu que da a él a conocer y que nos da a entender como el agua en el momento de que se encuentra con la mujer samaritana en el estanque de Sicar, y cuando él le dice que si le pidiera a él y supiera el don de Dios de esa agua, entonces él le daría de esa agua de ríos de agua viva que brota del interior de la boca del Señor a través de la invocación del Señor Jesús, dándole dones a los hombres, por lo cual nunca tendríamos sed, que aquella que bebiera de aquel agua que sale de la boca del Señor, el cual le da dones a los hombres, esto es el Espíritu, nunca tendrían sed jamás. Y ello se aduce en cuanto a cómo es importante entender el hecho de que en el caso del oriente, porque el Señor había elegido en gran manera al oriente en cuanto al desierto, y como de aquel pozo en Sicar, en Samaria, en medio de un desierto, como Dios había hecho brotar agua a la intemperie. Y esto es que para que aquel que cree todo le es posible, porque el Señor, para él no hay nada imposible. Y como ello se puede dar a entender que al momento de que si nosotros le pidiéramos y supiéramos el don que tiene Dios y le pidiéramos a aquel que ha enviado, entonces él nos daría, y supiéramos ese don, él nos daría de beber ese río de agua viva, el cual brota del interior, que es el Espíritu, y nunca más tendríamos sed. Capítulo de Mateo, capítulo 26, verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, sabiendo que del interior de aquel que le pida al primogénito hijo de Elohenu, del Señor, brotarán ríos de agua viva. Y esta mujer lo sabía, trayendo un vaso de alabastro de perfume, para que de su interior brotara ese río de agua viva, el cual nunca tendríamos sed. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos, Padre, en nombre de Jesús. Palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, en nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú sabiendo de qué tenemos necesidad, buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Rogamos de parte tuya, porque creyendo nosotros que de nuestro interior broten ríos de agua viva mediante el Espíritu del Señor, el cual de la invocación de aquel que toda autoridad se les da, para que en su nombre demos vista al ciego y sanidad al enfermo, y para que en nuestro interior broten ríos de agua viva, en el cual
nunca tendremos sed jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.